la dimensión divina es ese lugar de nosotros en el cual ocurren cosas que están por fuera de la carne, como por ejemplo las emociones, como por ejemplo los pensamientos, la imaginación, la conciencia. Porque son creencias que te llevan a tu mejor versión, son creencias que te llevan a estados de paz, de entendimiento, de claridad. Son creencias que literalmente te elevan la conciencia. Buenas, bienvenidos a Café y Filosofada. Café y Filosofada, un nuevo capítulo. Qué alegría tenerlos aquí. Espero que... ¿Ya podemos tomar? Claro, obvio. Salud. Primero hagamos un saludcita. Una saludcita. Gracias. Hoy estamos con un Negroni a las rocas y un... Yo tengo aquí un cafecito con leche y un toquecito de canela. Espero que se pueda apreciar. Un regalito de Dios. Hoy es café colombiano, mi amor. ¿Café colombiano? Café colombiano de la marca Dulban, una cosa así. Delicioso, Dulban. delicioso. Rico. Bueno, hoy en este cafecito rico que tenemos y esta hermosa compañía que tengo acá, que es mi amado y delicioso esposo, y aparte tenemos al Espíritu de Dios aquí presente Amén. Con nosotros. Queremos darle la bienvenida a este nuevo capítulo, a este nuevo podcast donde vamos a estar hablando de un tema muy, muy interesante. ¿De qué? ¿Verdad que sí, mi amor? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué era lo que íbamos a hablar hoy? ¿Qué es lo que- Hoy vamos a hablar sobre nuestra dimensión divina, ¿no? Como tú le llamaste, ese lado divino, que es donde se encuentran los pensamientos, las emociones, las creencias, donde se encuentran las palabras forman un poquito parte y los hechos, las acciones forman parte de otro mundo, otra dimensión, que ya también la vamos a tocar un poquito, pero que proviene de esta dimensión, de los pensamientos, de las emociones. Exacto. Algo Exacto, me que gusta. siento yo, no sé tu amor, que es un tema extremadamente importante porque cada vez que vamos avanzando en esta vida nos vamos dando cuenta de lo importante que es la mente, los pensamientos como máquina central. Nosotros nos gusta ver la mente como el CPU, como la máquina central donde se van haciendo todas las cosas Total. en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Total. Así que bueno, ¿qué opinas de No, este? pues bueno, yo opino que... No, sí, que esto, para ir explicando a nuestros oyentes, Bien. de dimensión divina. ¿Por qué dimensión divina? Y es que, fíjate que no sé en qué parte del mundo estás. No sé si eso se escuchó, pero bueno, fue la pofa suspirando y dando uno que es por ahí. Que fíjense donde se encuentren el clima. Por ejemplo, el clima. Si estás en un lado donde estamos a 40 grados, 38 grados, 30 grados, de ahí para arriba, se siente un clima que es calor, la Sí. dimensión del calor. Luego, si vas a otro clima donde estamos a 10 grados, 5 grados, 3 grados, otro clima, otra temperatura. temperatura es otra dimensión, la dimensión del frío, del lado de donde Exacto. se siente. Ahora, a lo que más puedo hacer referencia de la dimensión divina es ese lugar de nosotros en el cual ocurren cosas que están por fuera de la carne, como por ejemplo las emociones, como por ejemplo los pensamientos, la imaginación, la conciencia, toda esa área que podríamos decir espiritual, Así porque es. no se ve tangible, de forma tangible, sí sus efectos, que es lo que tú decías. Sí, y se escuchan o hasta se pueden ver, pero no de una forma tangible en el mundo terrenal, sino de una forma visual, Ok. ¿no? Porque decíamos que por ahí los pensamientos podían ser visuales o auditivos, pero podemos también tratar de ver algunas imágenes, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué te parece si arrancamos? Vamos a tocar el primer tópico para nuestros oyentes. Súper bien. Bueno, nosotros hace rato, en la mañana, estuvimos filosofando un poco sobre este tema. Nos adelantamos un poquito. El Espíritu Santo nos fue mostrando un poco para irles como bajando la información y poder venir acá a transmitírselos. Y agarré un momento que hice un dibujo, porque estábamos filosofando, y entonces hice un dibujo muy a los niños de 3 añitos, pero quise hacer como la ilusión de nosotros, ¿no? Los seres humanos, como que este es el ser humano y estas son todas las cositas que pasan dentro de nosotros. Entonces Kevin en ese momento hasta agarró y le puso como el nombre, ¿te acuerdas? Que era como las emociones, la felicidad, el amor y bueno, todo lo demás. Y hablábamos de que eso estaba dentro de la conciencia, que la conciencia es como esa parte de nuestra mente, lo ubicamos acá arriba porque suponemos que es el lado donde se encuentra la conciencia,
donde está guardado todos los pensamientos, las emociones. Mira, para agarrar un hilo conector, ¿no? Fíjense que arrancamos del lado de la emoción, ¿verdad? Que es el lado más, para entenderse, hablemos de lado denso hacia el lado carne y lado sutil, lado espiritual. El lado más denso, digamos, que viene siendo la emoción, que la emoción es el resultado de un pensamiento que está en nuestra cabeza y nos relacionamos con él y produce una emoción, ¿verdad? Entonces, fíjense, por ejemplo, una emoción de miedo, ¿verdad? Un ejemplo fácil de entender, que es el que explicamos esta mañana, que una emoción de miedo puede venir, por ejemplo, de que salgo a la calle y mis pensamientos son, tengo miedo de que me vayan a robar, no, me van a robar, me van a secuestrar, me van a matar, me van a hacer algo, y salgo con esos pensamientos, inmediatamente esos pensamientos que están dentro de la cabeza, y yo les digo, sí, el pensamiento dice me van a robar, y yo sí, me van a robar, los alimentos. Nos identificamos y genera esa emoción de lo que viene siendo el miedo, ¿verdad? Claro. Que se ve materializado en emoción, por ejemplo, en taquicardias, en aceleración del pulso, en sudor. O sea, ahí el cuerpo, la emoción ya es como la manifestación en la carne, lo que dice Kevin. El pensamiento sucede en lo espiritual, que es en la mente. Y ya cuando llega la emoción, que es cuando se siente corporalmente, ya es cuando está materializándose en la carne. Es como que ya hay otro nivel más, como que el pensamiento tomó otro poder y ahora ya se está manifestando en el cuerpo de la persona. Exacto, amor, exacto. Entonces dijimos, wow, qué loco esto, ¿no? Qué loco poder identificar y ver que esas emociones, que también, yendo más denso todavía, la emoción hace una acción, provoca una acción. La palabra y la palabra en acción. Exacto, que es, por ejemplo, ok, entonces, como tú decías, ese pensamiento de miedo genera la emoción del miedo, y esa emoción del miedo genera una reacción en el cuerpo y al mismo tiempo nos hace una forma de accionar. Por ejemplo, de toma de decisiones. Voy a decidir ir a pie aquí a 3 cuadras o me pago un Uber. Tal cual. Una decisión que viene siendo la acción. Entonces, si vamos más atrás decimos, ok, ya vamos a subir niveles, vamos a subir de la acción y de la emoción al nivel del pensamiento. Entonces veo que el pensamiento es más importante que la emoción. Claro. ¿Ok? No me voy a estar enfocando en cómo me siento, sino que ese cómo me siento me lleva a otro nivel. ¿Qué pienso? ¿Qué estoy pensando? ¿En dónde está la cabeza? ¿Cuáles son esos patrones comunes de pensamiento? Wow. Y ahí llegamos a ese punto donde en la película de lo que tú dijiste de Intensamente, está la 1, habían islas que era el reino de la felicidad, el reino de la familia, el reino de etcétera. Tal cual. Entonces digamos que esos pensamientos que cumplen ciertos patrones provienen de unas mismas emociones, y esas mismas emociones hay algo que los está gobernando para subir a otro nivel. Ok, ya sé que esos pensamientos que vuelan en la cabeza tienen patrones comunes y casi siempre se repiten. ¿Sabías que nosotros podemos tener hasta 60.000 entre 50.000 o 60.000 pensamientos por día? Y que esos pensamientos todos los días son los mismos. Se repiten. Son los mismos, por lo cual hay patrones que provienen de un lugar. Tal cual. Vamos a otro nivel. Entonces, ¿cuál es ese otro nivel? La creencia. La creencia. ¿Te acuerdas que la conclusión que tú llegaste? Cuéntasela a los oyentes. Bueno, querida amiga, querido amigo, la creencia, ¿cómo se dice? La creencia. Sí, el reino de la creencia. ¿Cómo se llama cuando uno descubre algo? La epifanía. La epifanía a la que llegamos fue que una creencia era un pensamiento que había sido muy alimentado, que había sido demasiado como, sí, esto es así, y ¡pum!, creció tanto que se creó en tu mente, como lo que Kevin habla de... una creencia. Exacto, en la película Intensamente, cuando estaban esas islas, eran como creencias, eran reinos de creencias. Entonces la creencia es algo que toma mucho poder en tu mente, es un pensamiento que toma mucho poder en tu mente, que puede determinar la forma en que actúas, ciertas emociones, ciertas situaciones. Por ejemplo, Kevin dio un ejemplo. Decía, si en tu mente te ponen la creencia de que ir a cierto sitio es peligroso, ejemplo, caminar por la calle Mitre es peligrosa, entonces se crea tanto y tú lo alimentas y tú dices, sí, es peligroso, que cada vez que esa persona pase por la calle Mitre va a vivir un
tormento total. Claro. Lo va a vivir súper mal, va a vivir Sus pensamientos paranoico. van a ser de paranoia, Exacto. de miedo que generan las emociones. Y por ende, si nos vamos a un lado también más profundo, va a terminar atrayendo un montón de cosas cada vez que pase por la calle Mitre. Exacto. Porque su mente, que esto es algo importantísimo, lo creas, y esto es muy real, el pensamiento mientras más se alimenta, más probabilidades hay que se materialice en el plano físico, ¿no? Entendiendo que el pensamiento está acá en el plano espiritual y que si lo llevamos a la acción ya sería el plano físico. Entonces, las creencias es ese pensamiento que ha sido muy alimentado, tan alimentado que ya tiene una raíz dentro de nuestros circuitos mentales, ¿no? ¿Cómo es que se llaman esos circuitos? La neuro... no sé. No. Tampoco me acuerdo, pero sé que es... algo así como... Las conexiones neuronales, sí, exactamente, las conexiones creo, neuronales. no, para que no son como puentes, exacto, sí. no estamos muy seguros, pero lo describiría como puentes que se conectan a través de una fuerza que uno le da al pensamiento. Y ahí creo que nace la creencia. Total. Bueno, entonces fíjate, los oyentes entonces ya los acabamos de llevar a un nivel, un estado importante de control de tu vida. ¿Por qué? Porque, ya estás entendiendo que las creencias son la fuente de donde proviene tu realidad, la vida que te rodea. ¿Por qué? Porque esa creencia que tú tienes, ¿verdad?, genera unos patrones de pensamientos, que esos patrones de pensamientos generan una emoción, que esa emoción te lleva a tomar decisiones. Y hay una frase muy buena que dice que tu presente es el resultado de las decisiones de tu pasado. Wow. Y tu futuro va a ser el resultado de las decisiones del presente. Y las decisiones se toman por medio de emociones. Y la emoción proviene de pensamientos. Y los pensamientos provienen de las creencias. Wow. Y aquí entramos en un punto de decir, si la creencia es muy importante. Y todo esto es la forma en la que Dios creó la vida, le creó este plano. Y por eso la Biblia, entrando específicamente, toda la Biblia, pero hablando específicamente del Nuevo Testamento, lo primero que Jesús dijo cuando se apareció fue, en Mateo por lo menos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. La creencia de creencias. Fíjate, arrepiéntanse. ¿De dónde proviene la palabra arrepiéntanse? Del griego, que es metanoia. ¿Y qué significa? Transformación mental, cambiar la forma de mental, ¿no? Cambio de mentalidad. Cambio de mentalidad. Y la mentalidad es un sistema de creencias. Y Jesús lo primero que dijo, arrepiéntanse, cambien su mentalidad, que se ha acercado el reino de Dios. Y nuevamente, cuando hablamos de la película Intensamente 1, cuando hablamos del reino de la familia, el reino de la felicidad, o sea, esas islas eran como islas. El reino de los cielos es una combinación de creencias que forman un sistema de creencias que generan una realidad, y es la verdadera, la que Dios creó para nosotros. Y ahí en ese punto, ¿te acuerdas esta mañana? Esto lo estábamos filosofando esta mañana. Cuando llegamos a ese punto dijimos que habías dado creencias, las creencias para todo. En todo. O sea, piensa, querido o querida oyente, en cualquier tópico en cualquier tópico de la vida, literal. ¿Sí? Piensa en cualquier tópico de la vida, algún nicho, lo que sea. Piensa en algo y ahí en ese algo vas a encontrar una respuesta de Cristo. Así es. Se dejó semillas sembradas en dinero, familia, relaciones, en parejas, en todo dejó una semilla sembrada. Para la ansiedad, para la depresión, para la soledad, para la trascendencia, para las enfermedades, para todo dejó semillas y creencias que son potenciadoras, ¿no? Exacto. Porque son creencias que te llevan a tu mejor versión, son creencias que te llevan a estados de paz, de entendimiento, de claridad, son creencias que literalmente te elevan la conciencia, te hacen estar en un estado... La palabra elevan conciencia agarra mucho sentido con esto. Exacto. Porque te sube la conciencia al reino de los cielos. Claro, fíjate eso, el reino de los cielos, lo más elevado, lo que está arriba. Y eso fue lo que vino a hacer Cristo, a incrustarnos en nuestra mente, que es este CPU tan importante que determina nuestra realidad. Vino a incrustarnos el software del reino de los cielos. Exacto. Digo, necesito que mis hijos, que mis seguidores, que mis estudiantes, que mis amigos tengan este chip metido en su mente para que lleven este tránsito de esta vida de la manera más amena, de la manera más pacífica, más tranquila, más amorosa, porque eso es el reino de los cielos. El reino de Cristo es el reino
un reino lleno de paz, de serenidad, de amor, de templanza, de paz en medio de las tormentas. Por eso es que los que seguimos a Cristo gozamos de eso y que está abierto para todos y que es lo que Él quiso venir a entregarle a todos, que es paz en medio de un mundo caótico, paz en medio de un mundo caído. Total, amor. Y bueno, fíjate que entonces ya le dimos un tour breve por lo que viene siendo el lado divino del ser humano, que es este lado interno, que ya llegamos a la parte de creencias, llegamos a la parte de pensamientos, llegamos a la parte de emociones, llegamos a la parte de acción. Entonces, ahora, el tema de cómo moverse por medio de este mundo divino. Y es muy importante porque nuevamente llegamos a este punto, no me acuerdo si lo dijiste al principio del podcast, hace 18 minutos, pero si hablaste de que la mente es el área de batalla más importante de un ser humano. No lo hemos tocado. Bueno, justamente que venimos de un podcast donde hablamos de la guerra espiritual, venimos de un podcast, del primer podcast donde se habló de la voluntad de Dios, el de las parejas, también, de hecho, también tiene mucho que ver con esto. Demasiado. Entramos al punto de que la batalla más importante de un ser humano se libra dentro de la mente. ¿Y por qué hablamos de batalla? ¿Por qué este concepto de batalla? Porque no nos olvidemos que mientras estemos aquí en la tierra, en este proceso, ¿verdad? Estamos bajo una batalla constante contra el enemigo que quiere destruir, que quiere robar, que quiere hurtar la gloria de Dios en nosotros, en la comunión que nosotros tenemos con Dios. Y esa comunión se quiere romper por medio principalmente de la mente, porque ya estamos comprendiendo que en la mente es donde están los lugares más importantes para que un humano tome decisiones. Exacto. Y el enemigo, la mejor forma de hacer que un humano tome decisiones es por medio de la mente. Y juegan todo tema mental. O sea, te hacen entrar en culpa, te hacen entrar en vergüenza, te hacen entrar en rabia, te hacen entrar por medio de pensamientos que se van incrustando. A través de las programaciones mentales, música, entretenimiento, redes sociales. Bueno, ahí entramos a otro. Es que fíjate tantas líneas que hay, porque ahí lo que estás hablando es de cómo se programa la mente. Cómo también se crea creencias. Fíjate, ha sido un sistema armado desde el inicio, desde el colegio, desde lo que nos van implementando en la televisión, en la música, en la radio, hoy en día en las redes sociales, van asomando cosas que van programando nuestra mente a través de esos estímulos visuales, estímulos auditivos. Se ha comprobado científicamente que el cerebro se programa a través de la música, se programa a través de las imágenes que vemos. Por eso siento que no hay nada más, una de las cosas más importantes que podemos hacer como ser humano es cuidar el contenido que consumimos. Eso es como, Dios mío, elemental, porque estás cuidando tu programación mental. Si tú te lo vives viendo noticias, si tú te lo vives viendo contenido tóxico de peleas, parejas que se lo viven peleando, películas de tristeza, películas de matanza, todo ese tipo de cosas está entrando en tu cerebro y se está programando. Y yo te aseguro que tus pensamientos, tus sueños, tu imaginación, tus emociones van a estar llenas de esa programación. Total. Es así. Total, fíjense. Entonces, Majo aquí les está diciendo ahora, en ese nivel del área divina, del mundo divino, cómo se programa la cabeza. Porque se pueden preguntar, ok, ya nos hicieron entender que las creencias son las que vienen a generar nuestras tomas de decisiones y las emociones que nos gobiernan. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que esas creencias se configuren? Y es a través por medio de la repetición. Bien, se usa lo que se consume hoy en día, hablando de este mundo contemporáneo, en las redes sociales. Las personas lo que comparten y tú lo estás viendo constantemente por medio de tus ojos. Hablaste de la música, las letras, al ser... Es muy, esto incluso se ha estudiado y todo, como las canciones son repetitivas, o sea, cumplen ciclos, ¿verdad? Tanto desde los instrumentos, la forma en la que se toca música y se lee música y se escribe música, hasta las letras, los coros que se repiten, todo esto que se repite. Eso se va clavando dentro de la cabeza, y por eso lo que es la Biblia, también otra cosa, por medio de la lectura. La lectura, en lo que tú lees, en eso te vas a empezar a convertir. Eso empieza a expandir tu mente hacia esa realidad de lo que hay dentro de la lectura.
Y por eso nuevamente volvemos a que lo que es el Nuevo Testamento y también también el Antiguo, pero sobre todo el Nuevo, que son donde están las palabras de nuestro Dios, está todo ese sistema de creencias que nosotros debemos meter dentro de nuestra cabeza para que se cumpla este versículo, esta promesa en la que Jesús dice: la verdad te hará libre. Y justo tocamos este punto justo para que se vean por qué es importante esto de las creencias. Y es este punto de por qué sufrimos cuando una persona trasciende. ¿Qué pasa dentro de la mente de una persona que pierde un ser querido? Y para muestra un botón, en nuestra realidad, donde mi papá, tu suegro, trascendió hace 1 año y 2 meses, y gracias a Dios nuestro presente y nuestra conciencia hacia esa situación no es de tristeza, es de alegría, porque sabemos dónde está mi papá. Está en un lugar a donde tú y yo queremos ir. Así es. Un lugar que nos emociona demasiado. Tenemos la creencia tan incrustada en nosotros de la vida eterna y del reino de Dios, que ya es una convicción en nosotros. Eso, exactamente. Eso. Tal cual. Entonces ¿por qué la creencia te hace libre? ¿Por qué la verdad te hace libre? Porque esas creencias van a generar esa realidad, y la realidad de nosotros ante la trascendencia de una persona es lo que tú acabas de decir, la creencia que tú acabas de decir. Y es como, porque lo que dice el Coquito, ¿no? Ya entendiste entonces la importancia de las emociones, del pensamiento, de las creencias. Ya dijiste, uy, fue madre, sí es verdad, o sea, la mente tiene mucho poder. Todo este tiempo hasta te hiciste un autoanálisis y dijiste, uy, sí, yo tengo puras creencias limitantes en mi mente, o sea, son puras creencias de carencia, de soledad, de tristeza, de fin, de muerte, porque esas son las creencias del mundo. Entonces, y todos en algún momento lo llegamos a tener. Cuando se van pulverizando esas creencias, o cuando se va haciendo este detox o este reinicio del software, sería un reinicio del software, como dice Kevin, cuando tú empiezas a incrustar y a meter en tu mente las creencias de Cristo. Porque ya te diste cuenta de la importancia que es la mente y la importancia de los pensamientos y las creencias. Y ahora estás en ese punto donde dices, y ahora, bueno, ahora tienes que ir, primero principal, entregarte, abrirte a Cristo y decir, bueno, Cristo, quiero que entres en mí, te quiero aceptar como mi Señor y Salvador, quiero conocerte, quiero conocer tu mensaje, quiero entenderlo y aceptarlo en mí como una verdad. Y empezar a estudiar las creencias de Él. En el Nuevo Testamento vas a encontrar todas las creencias potenciadoras, te puedes ayudar de un montón de foros, de personas que hacen podcast también, etcétera, hay un montón de información. Y empezar a incrustar en tu software las creencias de Cristo. Eso por consecuencia va a traer la transformación de tu vida, de tus emociones. Y hay otro que, para culminar, me parece a mí que podemos hablar un poco, para ya terminar, estábamos hablando de nuestro lado divino, ¿no? Espiritual. Pero hay un lado terrenal que también es muy importante observarlo, porque nos ayuda a darnos cuenta qué está pasando en nuestro lado divino. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Las palabras. Tu tópico favorito. Y yo quería llegar allá, decía. ya, lleguemos. Palabras. Y por ende, las acciones, ¿no? Que es lo que ya está materializado en este plano terrenal. Exacto. ¿Qué opinas? No, pues bueno, yo espero que... no, sí, total. Las palabras, entonces, como tú dijiste, y qué bueno que lo hayas dicho así, que hayas dicho el lado divino y el lado terrenal. Todos trabajan en sincronía. En sinergia. En sinergia. De que... Ok, tú analizas el cómo está afuera, que es esas palabras, las decisiones que estás tomando, cómo está la secuencia de tu realidad. Analizar eso es analizar al mismo tiempo tu lado interno. Ya cuando comprendes que esto proviene de esto. Entonces tú empiezas a decir, ok, estoy vibrando en el... Uso también estas palabras para hacer entender, ¿no? No, porque es así, tal cual. Sí, claro. Bueno, yo me relaciono mucho con ese tipo de exacto, de para hablarle a tu nicho. A mi tribu. A la tribu, hermano. Vibrando en la frecuencia de... Bueno, sí, total. Entonces, ese mood en el que se encuentra, ¿verdad? Es como decir, para las personas que tienen auto y de repente se prende una alarma en el auto, ¿verdad? Que se prende el triangulito ese con el signo de exclamación, alguna alerta X. Esa alerta
quiere decir que algo está pasando dentro del lado auto. interno, en exacto, el interno. Entonces, qué bueno. esas alertas son las palabras, las emociones. Ok, cuando estas se prenden es porque algo está ocurriendo dentro. Y de hecho, aquí tocamos algo muy importante porque de verdad es un tema para varios podcasts, ¿no? Así es. Para sí, hacer sí, incluso es muy una profundo. serie. Exacto. Del lado divino. Podemos hablar específicamente del presente, que es ese lado observador que se para en medio de la conciencia a ver el pensamiento, a ver la emoción, a ver todo, sabiendo que no es. El lado observador importantísimo. Bueno, tenemos el lado de las palabras, el lado de las decisiones, y algo que quería comentar es el enfoque que se le da a las emociones. ¿Bien? Que hoy en día vivimos en una generación también en el cual proviene de la New Age en cuanto a temas de meditación, tema de control de tus emociones, tema de siente y vive el sentir, el presente está en el sentir, que también es un gran engaño, porque fíjate que en Jeremías, ¿cuál es la canción esta de Canserbero? 17.5, una cosa, pero no es ese, es un poquito más adelante, pero ese mismo capítulo en el que dice, no te confíes de tu corazón. Bien, no te confíes de tu corazón, o sea, no te confíes de tu lado emocional, porque el lado emocional, ¿verdad? Es el resultado final de muchas cosas importantes que están ocurriendo atrás. Exacto. Entonces lo que tú tienes que ver en la emoción no controles la emoción, no te busques enfocar en la emoción. Ni La emoción es una alerta, con ella. es una alerta. Simplemente la emoción te identifica a donde tienes que ir. Que es el pensamiento. Que es a la creencia, la base esa sólida, eso que está ocurriendo adentro, que está generando eso de afuera. Exacto. Entonces también este tema de las palabras es igual. Es igual. Esto que está ocurriendo afuera es por algo que está pasando adentro. Exacto. Utilizarlo como tú dijiste, me encantó ese ejemplo del auto. Utilizar las emociones y la palabra como ese tablero de alerta que te manda el auto, porque es muy importante también uno como ser humano estar en ese estado observador, en ese estado analítico de uno mismo. Es decir, a ver, voy a estudiarme, voy a ver en qué frecuencia estoy vibrando, voy a ver cuáles son mis palabras. Si me doy cuenta que constantemente estoy dando palabras de queja, palabras de miedo, palabras de todo va a estar mal, no, eso es, no, mi realidad, pues ahí uno se da cuenta que lo que está pasando detrás, es decir, el pensamiento y la creencia están en el lado negativo, no en un lado positivo de Dios, de lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? De pensamientos de paz, pensamientos y palabras de amor. En cambio, si tú, por ejemplo, miren, yo les hago un ejemplo aquí rapidito, la Majo del pasado, que era una Majo totalmente diferente a esta persona que está acá. Yo siempre, antes en el pasado, cuando me preguntaban, ajá Majo, ¿y cómo estás? Yo siempre decía, bien, estoy bien, ahí vamos, bien. Por suerte. No, nunca utilicé por suerte, que eso ya después le vamos a contar. Pero sí fue como, bien, ahí vamos bien. Y siempre era como, ahí vamos, siempre estaba ese, ahí vamos. Y fue muy loco porque obviamente mi realidad era ahí. Era vamos. Como, exacto, era ahí vamos. Era como las palabras que salían, porque la creencia que estaba dominando era ahí, más o menos, como pachimún, como decimos en Venezuela. Entonces, después, cuando fui cambiando toda esa forma de hablar. De hablar, de comunicarme, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Estoy, en ejemplo, pasando por un momento delicado de mi salud. Y aquí está el Coquito de testigo, él sabe, yo nunca digo, uy, estoy súper enferma, uy, me siento mal, no, me voy a morir, una cosa así. Siempre estoy mejorando, por más que por dentro esté... Pero le mando la orden a mi cerebro de que estoy mejorando. Y si fuese el caso contrario, si veo que estoy diciendo, no, estoy muy enferma, uy, todo me está saliendo mal, sería como, upa, ¿qué pasó, María? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y ahí estudiar a través de mis palabras o mis emociones qué está pasando dentro del chip. Dentro del CPU vale. Total. Y bueno, fíjate que eso es vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu es hacerse cargo de todas estas cosas, de esto que está pasando afuera y adentro. Y bueno, no sé si quieres agregarle más algo. Me gustaría agregar para despedirme, te quiero invitar, si llegó este momento del podcast, este capítulo, y tú analizaste y dijiste, coño, sí, tengo creencias limitantes, la verdad que últimamente tanto mis palabras como mis emociones han estado en ansiedad, en depresión,
en rencor, en chisme, en envidia. Veo que he estado vibrando bajo, porque uno tiene que hablarse claro. Bueno, te invito a que hoy sea ese último día, a que ahí donde estés te arrodilles, tengas un momento de conexión con Dios, con el Padre, le digas: Padre, ayúdame. Quiero que, como decía el salmista David, el cantante, que decía: examina mi corazón y muéstramelo, muéstrame qué está mal, cuáles son las creencias que tengo que eliminar. Llena mi mente de tus creencias. Dile: Jesús, llena mi mente de tus creencias y renuévame, hazme metanoia en la vida, transfórmame. Quiero tener síndrome de mártir, que es morir a mi antiguo yo, morir a mi ego constantemente para que tú trabajes en mi ser y me evoluciones. Fuerte, totalmente. Corazoncito. Lluviecita. Sí, también entendiendo que puede ser que hayan personas que estén viendo el video en esta área y que estén pasando ahorita por un lado, por una prueba, estén pasando bajo una situación. Y algo que también analizamos esta mañana con la Coquito es que si estás bajo una prueba, capaz no puedes estar viendo el panorama positivo, y te entendemos, no te estamos diciendo que está mal que te sientas mal o está mal que te sientas sin fuerza, no, es parte de todo. Y algo que debes de saber es que Dios está en control. Dios está en control de tu vida, aunque no lo veas en ese momento presente. Él está en control y Él permite que esta prueba ocurra, porque esa prueba va a generar algo en ti. Está moldeando tu carácter, está arreglando algo dentro de ti. Entonces, cuando Majo dice que te arrodilles y te entregues, es entregarte ese arrepentimiento de comprender que por tus propias fuerzas no vas a poder seguir adelante, que por tu propio mérito, por tu disciplina, por bañarte con pingüinos, pararte a las 5 de la mañana, tomar sal del Himalaya, por tu propia cuenta, no sigas luchando. Entrégate al Espíritu de Dios, que es el Espíritu, sobre todo Espíritu, es lo más poderoso de lo más poderoso, y por obra de esa maravillosa magia y de su poder, Él va a transformar tus pensamientos. Él te va a empezar a mostrar el panorama, Él te va a mostrar la salida, y después cuando salgas de ahí te vas a dar cuenta del fruto que generó esa prueba, si generó dominio propio, si generó misericordia, si generó más bondad en ti, generó más amor, si generó más una creencia más sólida en el reino de los cielos, lo que vaya a hacer, eso lo está transformando en tu interior. Y algo que queremos entregar bastante con este podcast es que abras tus ojos a esa realidad inmaterial, a esa realidad espiritual que vives dentro de ti. Fíjate, o sea, podemos hacer un ejercicio breve con los oyentes. En este momento donde estés sentada, y tú también hazlo, piensa, por ejemplo, en un elefante. Imagínate el elefante ahí. ¿De qué color es el elefante, amor? Vamos a hacer la prueba contigo. Es como moradito azulado. ¿Al lado de quién? Coño la madre. Moradito azulado. O sea, como un moradito muy sutil que ya tira al azul. Un Winnie Pooh dibujó. Bueno. Winnie Pooh creo que es amarillo. Ok, es verdad, nada que ver. Bueno, entonces, fíjense esto. Ok, le acaba de dar un color en su mente. ¿Qué está haciendo el elefante? Ay, si supiera, está montado encima de una silla. Ok, está sobre una silla. ¿Y qué está haciendo? Pues está así como paradito en un pie, como el otro cuerpo levantado y la manita hacia arriba. Bueno, un elefante malabarístico se digo. Exacto. ¿Y qué sonido tiene? ¿Está haciendo ruido o algo? Pues claro, el contexto es como un elefantito de circo. Entonces, ok, fíjense, esta locura. Ok, esto es la mente, la imaginación. Exacto. Y ese es un lado divino. Estoy seguro que a ti, allá en tu casa, si lo hiciste el ejercicio, te pasó igual. Lo viste, le diste colores, un acto, estaba haciendo un acto, en cuestiones de segundos estaba haciendo algo, y con sonido dentro de la cabeza. Eso es real, ese es el mundo, parte del mundo espiritual. Exacto. Es la imaginación, está dentro de la conciencia. Desde ahí es donde Dios quiere transformar tu vida, quiere comunicarse, quiere hablar, porque es el plano que genera todo lo demás. Ahí es aquí. donde se comunica. Donde se comunica. Una de las formas en que se comunica. Una de las formas en las que se comunica. Entonces, todo esto que tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento, todo esto que vas a encontrar en Dios, pues, se desarrolla ahí. Ahí es donde se siembra la semilla, ahí es donde ocurre el arrepentimiento, ahí es donde tú te humillas. Humillarse es que te entregas y decir: no puedo por mis propias fuerzas, Señor, tú puedes en mí, dentro de mí, gobierna ese lado de adentro,
planta tu reino ahí adentro de mí, que va a empezar a ocurrir todo lo demás. Y vas a empezar a vivir en esa paz que solamente proviene de esa realidad. Entonces, mentalidad de reino. Exacto, mentalidad de reino. Entonces, bueno, con esta prueba sencilla le damos entrada a esta nueva serie donde vamos a empezar a hablar de estos tópicos. Hoy dimos un desarrollo entero de lo que es el plano divino, y ya en los próximos capítulos, de hecho en nuestro Instagram, el de Majo Medina J y Kevin Díaz, vamos a hacer preguntas para ver qué quieren que abordemos primero en profundidad las creencias, porque las tocamos por encima. Las creencias, hay tipos, hay manera de crear tú mismo, meter creencias dentro de ti, analizar cuáles creencias hay, que hablemos de los pensamientos y cómo tú no eres el pensamiento, sino que tú eres el observador que observa el pensamiento, qué produce identificarse con algunos pensamientos, cómo a través de los pensamientos incluso puedo programar la realidad que Dios quiere que yo programe dentro de mi vida, y bueno, más tópicos que hay dentro de este plano. Ya después ustedes nos van a escribir para que interactuemos un poco. Pueden comentar aquí mismo también, colocarnos en los comentarios qué tópicos les gustaría que tocáramos de este tema, que como dice el Coquito es súper mega amplio. Exacto. Muy, muy amplio. Suscríbanse, denle like, compártanlo. También suscríbanse, denle like, compártanlo. Y bueno. Chao, muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en un próximo capítulo. Un próximo capítulo del podcast. Lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones.